Bueno, hola, acá vamos a ver la clase de quinolonas, que por suerte para ustedes es una clase muy cortita. Las quinolonas son un grupo de antibióticos cuyo sitio de acción va a ser el ADN bacteriano. Y es por eso que acá les puse que otros antibióticos que estuvieron viendo o van a ver ahora también tienen acción sobre el ADN, ¿sí? Las quinolonas más que nada van a actuar, que ahora lo vamos a ver bien, en lo que es la reparación y la síntesis del ADN. Pero después vamos a tener a los que interactúan con la síntesis de folato, como son las sulfonas, las sulfonamidas y la trimetroprima, que al interactuar con estos precursores lo que van a hacer es disminuir la síntesis de ADN, y los nitrocompuestos, como el metronidazol, por ejemplo, que lo que generan es un daño directo en el ADN a través de la acción de radicales libres. Esto es para que vean un poco, por un lado, cómo fue la síntesis de los distintos tipos de quinolonas, que comenzó en 1962 con el ácido lanilíxico y finaliza en el año 2000, cuando salen al mercado la gatifloxacina y la moxifloxacina. Eh, a las quinolonas las podemos clasificar en floradas y no floradas. La primera del grupo de las quinolonas floradas fue la norfloxacina, que como ven se sintetizó en 1978. Hoy en día igual a las no floradas no las vamos a utilizar, eso ahora lo vamos a ver más adelante, sí, más que nada hoy se usan todas del desarrollo de la norfloxacina en adelante, que como les digo se llaman fluorquinolonas, ¿sí? Se agregó un grupo flúor a las moléculas que los antibióticos, o sea, las quinolonas, son de origen sintético, ¿sí? Todo su desarrollo está dado en un laboratorio. Así que lo que se hizo fue el agregado de un grupo flúor, que es lo que le da el nombre, ¿sí?, de fluorquinolonas. Bien, como les dije, todas son sintéticas, eso sí, todas creadas en laboratorio, son moléculas ácidas y son quelantes de cationes, sobre todo quelantes de cationes divalentes, o sea que tienen una doble valencia, como pueden ser el calcio, el hierro, el zinc, el magnesio, y eso va a repercutir más que nada en los efectos adversos y también en ciertas interacciones que van a tener las quinolonas. Todas las quinolonas, a esto me refiero ya que sean floradas o no floradas, a pesar de que recuerden que las no floradas hoy en día no se usan, tienen acción contra la ADN girasa. Y las fluorquinolonas, que son las que usamos hoy en día, además van a presentar acción sobre la topoisomerasa 4. ¿Qué es lo que hacen estas dos enzimas? Participan en todo lo que es el enrollado y desenrollado del ADN bacteriano, ¿sí? Eh, Obviamente, para interactuar con estas dos enzimas, las quinolonas van a tener que ingresar a las bacterias. En el caso de las gram positivas lo hacen como siempre por difusión simple, y en el caso de las gram negativas se van a tener que valer de las porinas. ¿Qué es lo que hacen una vez que están en el interior de la bacteria? Como les dije, las fluorquinolonas, que son las que usamos hoy en día, se van a unir tanto a la ADN ginasa como la ADN, como la topoisomerasa 4. ¿Y qué es lo que hace la ADN girasa? La ADN girasa es una enzima que va a participar en lo que es el enrollado, desenrollado del ADN cuando la célula va a comenzar su división, ¿sí? Cuando la bacteria se va a dividir. Para eso la ADN girasa se va a localizar por delante de la horquilla replicativa, ¿sí? Acá justamente se abre en las dos hebras para poder comenzar la duplicación. Y esto, o sea, al romperse el ADN para permitir el desenrollamiento, va a generar, o sea, a nivel distal, un superenrollamiento, ¿sí? Porque justamente al comenzar eso a dividirse, va a empezar a generar tensión, y esa tensión, que está dada por el superenrollamiento del ADN, puede llegar a producir la ruptura del mismo. Entonces, lo que hace la ADN girasa a medida que acá comienza el proceso de replicación, es ir cortando este ADN para disminuir esta tensión, y después lo vuelve a empalmar, ¿sí? Corta y vuelve a empalmar el ADN para evitar la ruptura. Una vez que termina el proceso de replicación, nosotros vamos a tener dos nuevas, ¿sí? O sea, hebras hijas. La enzima encargada de dividir finalmente a cada una de estas hebras o de estas cadenas hijas es la topoisomerasa
4, ¿sí? Que participa en un proceso que se denomina decatenación, que es más, o sea, es esto que les estoy diciendo, genera la ruptura de las dos cadenas hijas recién sintetizadas. Esta es la ADN girasa, ¿sí? Es la estructura molecular del ADN girasa, que tiene dos subunidades A, dos subunidades B, o sea, es un tetrámero. Las quinolonas se unen a esta subunidad A, ¿sí? De la ADN girasa, una vez que se produce el primer corte, una vez que se produce la primera mella en el ADN. Y entonces, todo este complejo que está caracterizado por la enzima, por la ADN girasa, junto con la fluorquinolona que está unido a este ADN cortado, se conoce como aducto, ¿sí? Y estos aductos se van a formar tanto sobre la ADN girasa, en su momento, como posteriormente sobre la topoisomerasa 4, ¿sí? Que es la acción que tiene la fluorquinolona sobre ambas enzimas. Es muy importante que conozcan este concepto, que significa aducto, ¿sí? Que no es nada más y nada menos que la unión de la enzima, que puede ser ADN girasa o topoisomerasa 4, con el ADN cortado y la quinolona, ¿sí? Unida a este ADN mellado. Bien, ¿qué es lo que ocurre cuando la quinolona se une, ¿sí? Forma este aducto? Impide justamente lo que es la síntesis del ADN, ¿sí? Va a interferir en la acción de la ADN girasa y de la topoisomerasa 4. De esta manera el ADN que estaba cortado porque iba a empezar a replicarse, va a quedar cortado, no se va a volver a empalmar, las cadenas van a quedar desenrolladas, ¿sí? Porque el ADN girasa las va a romper para evitar el superenrollamiento, pero no va a volver a empalmarlas, o sea que quedan rotas. Las horquillas quedan abiertas porque habían comenzado la replicación, pero son incapaces de volver a cerrarse. Pero hasta acá, o sea, con esta formación de los aductos, lo que tenemos es un efecto bacteriostático, ¿sí? Mientras los aductos, esto que le nombré que forma todo ese complejo, permanezcan en su posición, el efecto de las quinolonas es bacteriostático. Una vez que el aducto se separa, o sea que la quinolona abandona ese sitio de unión del ADN girasa de la topoisomerasa 4, ese sitio de unión que abandona puede ser ocupado por exonucleasas, ¿sí? Las exonucleasas justamente van a venir a generar la muerte de estas bacterias, ¿sí? Que una vez que la quinolona se va, puede censar este daño extenso e irreparable sobre el ADN, sí que está abierto, está roto, no puede volver a empalmarse, y entonces estas exonucleasas lo que hacen es producir la muerte de la bacteria, ¿sí? O sea que las quinolonas tienen un efecto bactericida una vez que abandonan y dejan de formar parte de este aducto. En cuanto a la clasificación, son bactericidas concentración dependiente, en este caso, ¿sí? Y las quinolonas presentan, que esto es muy importante, acuérdense cuando les cómo tienen que ustedes hablar de un antibiótico a la hora de presentarlo, efecto posantibiótico. Ahora ya hablamos del espectro, que es la última característica que les falta para presentarlas como grupo antibiótico. Bien, entonces recuerden, mientras la quinolona siga formando parte del aducto, el efecto va a ser bacteriostático. Una vez que la quinolona se separe, van a aparecer las exonucleasas, sí pueden aparecer también autolisinas, o sea, todo lo que sea muerte celular programada, y ahí sí se va a producir el efecto bactericida. ¿De qué depende la, o sea, velocidad en que se genere esta unión, desunión del aducto de una cinética de disociación? Si la cinética de disociación es rápida, el efecto es bactericida. Si la cinética de disociación es lenta, el efecto es bacteriostático. Y como verán, esto pasaba con las quinolonas de primera generación, las antiguas, las que no eran fluorquinolonas. O sea que a los fines prácticos, como hoy en día solo usamos las fluorquinolonas tienen una cinética de disociación rápida y por ende el efecto que van a tener es bactericida, ¿sí? Todas las fluorquinolonas tienen una cinética de disociación rápida, pero la cinética en particular depende de cada tipo de quinolona, ¿sí? Pero todas son rápidas y por ende son bactericidas. Vamos a hablar un poquito de los mecanismos de resistencia. Puede ocurrir que haya polimorfismos
en el sitio receptor, o sea, el ADN girasa o en la topoisomerasa 4, eso va a generar que justamente la quinolona pierda la afinidad por esta enzima y que por ende pierda la acción antibiótica. Puede haber una extrusión activa de las quinolonas, ¿sí? Esto sobre todo de las quinolonas hidrosolubles. Una vez que ingresan al espacio periplásmico, la bacteria comienza a generar una expulsión activa, ¿sí? O sea, se activan canales que contra gradiente de protones directamente vuelven a lanzar afuera a las quinolonas, ¿sí? Al exterior celular. Y si no, lo que puede ocurrir, sobre todo los gram negativos, que recuerden que tienen las porinas para que las quinolonas o cualquier antibiótico pueda acceder mediante las porinas al espacio periplásmico, lo que hacen es disminuir la permeabilidad de las mismas, haciendo impenetrable, ¿sí?, el ingreso de cualquier antibiótico. Vamos a hablar entonces de las generaciones. Le dije que las de primera generación, que ya no usamos más, el ácido nalíxico, el ácido pipedímico, eran las no fluoradas, ¿sí? No tienen el agregado este grupo flúor. Y además, como tienen una cinética de disociación lenta, son bacteriostáticas. Las quinolonas de primera generación tenían un espectro muy pequeño, sobre todo reducido a lo que eran enterobacterias, ¿sí? O sea, bacilos gram negativos, no obviamente pseudomonas. Y como les digo, ya no se utilizan más hoy en día. Más que nada no se utilizan más por esto. Un espectro muy pequeñito, asociado a efectos solo bacteriostáticos y a características farmacocinéticas que no eran las mejores. No tenían buena biodisponibilidad oral, no tenían buenas vidas medias, eran cortas, solo concentraban bien en orina, ¿sí? Y es por esto que hoy ya no se utilizan más. Ahora sí pasamos a las fluoradas, ¿sí?, que son las de segunda, tercera y cuarta generación. Estos fármacos sí son bactericidas y tienen un espectro ampliado, ¿sí? Van a seguir actuando solo sobre bacterias, pero le agregan varias bacterias más a lo que eran las no fluoradas. Dentro de la de segunda generación tenemos la norfloxacina, la ciprofloxacina y la ofloxacina. De tercera generación tenemos a la levofloxacina, ¿sí?, y a la lomefloxacina, que ya se imaginan, si lo ven en ese color en una clase mía, es que no se comercializa en este país. La gatifloxacina y la moxifloxacina como representantes de cuarta generación. ¿Por qué la levofloxacina tiene este asterisco? En realidad, la levofloxacina, si vamos puramente a su estructura química, debería ser una quinolona de segunda generación. ¿Por qué está en la tercera generación? Porque el espectro, que es lo que más nos va a importar a nosotros, es un espectro de tercera generación, ¿sí? Entonces es por eso que se hace esta como salvedad, en realidad químicamente similar a las de segunda, pero el espectro es de una quinolona de tercera generación. Vamos a hablar entonces del espectro, ¿sí? Las de segunda generación tienen acción sobre bacilos gram negativos, o sea, sobre enterobacterias, como pueden ser E. coli, Shigella, Salmonella, ¿sí?, Proteus. Ciprofloxacina tiene acción sobre Pseudomonas aeruginosa, así que pueden agregar otro a la listita. Tiene acción sobre el género Neisseria, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis. Sobre todo lo que sea micobacterias, como Mycobacterium tuberculosis y lo que es Mycobacterium avium, ciprofloxacina y ofloxacina presentan acción, y sobre lo que es Mycobacterium leprae, la ofloxacina. Dentro de las de tercera generación, la levofloxacina tiene una importante acción sobre Pseudomonas aeruginosa. También la levo, si se acuerdan de la clase de tuberculosis, es ideal para la micobacteria y de hecho se utiliza para la tuberculosis multiresistente, la levofloxacina, ¿sí? Además presentan acción sobre anaerobios e intracelulares, muy importante, los gérmenes intracelulares, ¿sí?, clamidia, uraplasma, micoplasma, y sobre algunos cocos positivos. Y las de cuarta generación ya ven como que pierden la acción de las quinolonas anteriores sobre gram negativos, más que nada la gatifloxacina, la moxifloxacina, presentan acción sobre Mycobacterium tuberculosis, sobre todo para cuando hay tuberculosis multiresistente. Tienen acción sobre algunos cocos positivos, como puede ser estáfilo, estrepto, y también contra anaerobios e intracelulares.
De hecho, las de cuarta mejoran esta acción sobre los cocos positivos y sobre anaerobios y gérmenes intracelulares. Para hablar un poco de la farmacocinética, en general las quinolonas tienen buena absorción por vía oral con una buena biodisponibilidad, de hecho mayor al 70%. La única quinolona que no tiene buena biodisponibilidad tras su administración oral es la norfloxacina, ¿sí? Algunas pueden administrarse por vía intravenosa, por ejemplo la ciprofloxacina, la levofloxacina, la moxifloxacina, ¿sí? Se pueden administrar siempre en infusión intravenosa lenta. Son fármacos que tienen una baja unión a proteínas plasmáticas, que atraviesan barrera hematoencefálica solo cuando la misma se encuentra inflamada, o sea, se encuentra dañada, pero que se concentran bien en el interior de polimorfonucleares, y esto las vuelve ideales para lo que es el tratamiento de gérmenes intracelulares, que de hecho, como vimos en el espectro, tienen acción sobre estos gérmenes. También concentran bien en pulmón, en riñón, en próstata, en orina, en bilis y en líquido sinovial, que vamos a ver de acá se van a desprender las principales indicaciones de las quinolonas. Atraviesan placenta, y acá sí esto va a ser un dato muy importante porque lo mejor sería evitar el consumo de quinolonas durante el embarazo. Después ciprofloxacina, norfloxacina y la omefloxacina se eliminan por mecanismo, o sea, por metabolismo hepático y luego se eliminan a nivel renal, pero levofloxacina, gatifloxacina y ofloxacina se excretan sin modificar activamente por orina. Las vías medias van a oscilar entre 4 a 14 horas y todas deben ajustarse en caso de insuficiencia renal. ¿Cuáles son los efectos adversos de las quinolonas? Los podemos dividir de varias maneras. Por un lado, los más frecuentes, ¿sí? Los más frecuentes, o sea, por ende a los que ustedes siempre van a tener que estar atentos y avisarles a los pacientes. Son los gastrointestinales y los que impactan a nivel del sistema nervioso central. Luego vamos a tener algunos que son más infrecuentes, como son los que afectan a la piel, a lo que es el corazón, a nivel hepático y renal. Son más infrecuentes, igual tenemos que estar atentos a ellos. Y por último, lo del aparato mio-osteoarticular, que quizás es como lo más característico de las quinolonas, porque es raro que lo produzcan otros antibióticos, pero no es tampoco muy frecuente, pero tenemos que estar muy atentos, porque si aparecen, van a limitar el uso de las quinolonas, ¿sí? A nivel gastrointestinal, dijimos lo más frecuente, entonces, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, y muy raramente, colitis pseudomembranosa, ¿sí? Cuidado con esto, porque las quinolonas son quelantes de cationes divalentes, entonces quizás si la persona percibe acidez, epigastralgia, así, náuseas, va a decir, bueno, me tomo la quinolona con un vaso de leche, que es lo que se suele hacer como tratamiento casero de la acidez, ¿sí? Si llegan a hacer eso, justamente la quinolona lo que va a hacer va a quelar ese calcio de la leche y no se va a absorber ni el calcio ni la quinolona, ¿sí? O sea que siempre avisen que pueden llegar a causar estas manifestaciones a nivel digestivo, pero que las quinolonas se toman con un vaso de agua, ¿sí? Solo con un vaso de agua. Y en lo posible siempre alejadas de las comidas, justamente para evitar posibles interacciones y que estas interacciones disminuyan su biodisponibilidad. Neurológicos. Vamos a tener por un lado lo que sea cefaleas, ¿sí? Mareos, pero pueden aparecer quizás también cuadros a nivel más psiquiátrico, como puede ser insomnio y alucinaciones, ¿sí? Son frecuentes, o sea que hay que avisar, y sobre todo hay que tener cuidado con las convulsiones. Las convulsiones, si bien no son tan frecuentes como el resto de los efectos a nivel del sistema nervioso central, sí pueden llegar a serlo en pacientes ya predispuestos. O sea que hay que preguntar antes de administrar una quinolona si el paciente tiene epilepsia, si tiene algún daño previo a nivel del sistema nervioso central, porque en estos pacientes sí quizás se puede ver más frecuentemente. Se supone que las convulsiones están directamente ligadas a que las quinolonas sean quelantes de cationes divalentes, quelan el magnesio a nivel del sistema nervioso central, y esta hipomagnesemia puede predisponer a las convulsiones, ¿sí? Como le digo, es el más infrecuente de los frecuentes, pero cuidado siempre en pacientes predispuestos. Siempre chequear esto antes de administrar una quinolona, que el paciente no tenga ninguna patología a nivel del sistema nervioso central.
Vamos ahora a los que eran más infrecuentes, ¿sí? Osteoarticulares, en realidad estos eran los que podían limitar el uso de las quinolonas. Podemos tener desde artralgias, tendinitis, hasta la ruptura del tendón de Aquiles. ¿Sí? Quizás a ustedes esto es lo que más les suena, es muy característico de las quinolonas, pero es muy raro que suceda. También es en pacientes que tengan cierta predisposición. En general son pacientes mayores de 60 años con una nefropatía previa o con consumo de glucocorticoides crónico. ¿Sí? Esto puede ser consumo oral de glucocorticoides o, por ejemplo, en deportistas ya grandes, obviamente, mayores de 60 años, pero que hayan sido toda su vida deportistas, las infiltraciones con glucocorticoides también predisponen a esto, ¿sí? Esto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de indicar una quinolona, que no, quizás no sería lo mejor indicarlo en un paciente añoso, ¿sí? Pero si no, se supone que esto no es muy frecuente de ver. ¿Qué pasa con los efectos adversos osteoarticulares y los niños? Porque en realidad como que lo que a nosotros nos obliga a contraindicar a las quinolonas en la población pediátrica son estos efectos adversos osteoarticulares. Estos efectos adversos nunca fueron confirmados en niños, ¿sí? ¿Por qué? Porque preclínicamente, en ensayos, en modelos caninos, de hecho con perros, se vio que la administración de quinolonas podía llegar a generar una artropatía irreversible, ¿sí? Se podían ver fisuras, erosión, incluso destrucción del cartílago. Si esto pasa en un bebé, o sea, no en un perrito bebé, sino en un niño, esta artropatía irreversible directamente dejaría al niño con baja talla, por empezar, y después probablemente con deformidades articulares, ¿sí? Entonces es por esto que, como ven ahí, la indicación de quinolonas en niños, por este efecto adverso osteoarticular, que insisto, comprobado en modelos preclínicos, no en niños. El uso es costo-riesgo-beneficio. Si en serio la patología, la infección que tiene ese niño no puede ser tratada con otra cosa, la única opción terapéutica que tiene es las quinolonas, bueno, pero si no, siempre vamos a preferir otra cosa, ¿sí? Si bien no está comprobada la teratogenia, ¿sí?, en el ser humano, esto es lo que nos pone una alerta, ¿sí? Vamos a los otros efectos adversos que también son más infrecuentes. Bueno, cutáneo en realidad no es tan infrecuente. Pueden producir a nivel de la piel prurito, exantema y reacciones de fotosensibilidad, ¿sí? Todas las quinolonas, pero sobre todo las que tienen compuestos halogenados en sus moléculas. Por eso es recomendación no exponerse al sol durante el tratamiento y unas semanas después luego de haberlo finalizado, ¿sí? También esto es muy importante advertir, no recetar la quinolona, de preguntarle a la persona qué exposición solar tiene, ¿sí? Porque se sabe que esto puede ocurrir y es fácilmente prevenible. A nivel cardiovascular también, supuestamente por hipomagnesemia, pueden generar hipotensión y taquicardia e incluso prolongación del QT. Ustedes me van a decir, ¿qué hago? ¿Pido un electrocardiograma antes de dar una quinolona? No sería necesario, salvo que esa persona ya tenga una alteración. Pregunten siempre si tiene una arritmia, si consume algún antiarrítmico, ¿sí? Porque ahí sí habría que evaluar qué se hace. A nivel renal pueden generar cristaluria porque precipitan, recuerden que es eliminado por vía renal, pueden precipitar y generar cristaluria. O sea que siempre le vamos a recomendar al paciente que tome quinolonas, que esté correctamente hidratado, y también puede causar nefritis intersticial. A nivel hepático, un aumento de transaminasas, que igual es transitorio o reversible, y otros ya así mucho más raros, hipoglucemia, leucopenia o eosinofilia. ¿Qué interacciones van a presentar las quinolonas? A nivel farmacodinámico, como siempre, son bactericidas con otros bacteriostáticos, ¿sí? Después con AINES y con Foscarnet, se va a, sobre todo con el Foscarnet, agravar el riesgo de convulsiones. Recuerden que el Foscarnet es un fármaco que puede llegar a causar también este efecto. Amiodarona, antiarrítmicos, por lo que les dije, siempre esto chequéenlo antes, porque una prolongación del QT puede llevar a una torsada de punta. Farmacocinéticas, cuidado con alimentos o directamente fármacos como las sales de hierro, ¿sí? El zinc, los antiácidos que contienen calcio, magnesio, aluminio, porque las quinolonas son quelantes, entonces pueden
justamente interactuar con estos compuestos, y como les digo, no se va a absorber ni la quinolona, ni, por ejemplo, si ustedes le están dando a un paciente anémico la sal de hierro, ni la sal de hierro, ¿sí? O sea, no vamos a tratar ni la infección, y ese paciente va a seguir con anemia. Siempre corrido de la toma de cualquier otro fármaco y de las comidas, por lo menos 2 horas antes o 2 horas después. Además pueden interaccionar con la warfarina, aumentando su vida media, y con la teofilina también, aumentando su vida media y su toxicidad. ¿En quiénes van a estar contraindicados entonces las quinolonas? Como siempre, hipersensibilidad, ¿sí? El embarazo, que son categoría C, en la lactancia, porque no solo atraviesan placenta, sino que también leche materna, y en niños y menores de 18 años, ¿sí? Ahí les vuelvo a recordar que es riesgo-beneficio, salvo que en serio no haya ninguna otra opción terapéutica. En todo este grupo es por lo de los efectos adversos osteoarticulares, ¿sí? Las quinolonas pueden llegar, recuerden, a erosionar y a dejar un daño permanente en los cartílagos. Entonces, vamos a tener que tener mucho cuidado en la población que aún tiene cartílagos, ¿sí? Donde estos cartílagos todavía no están cerrados, como son, obviamente, los niños menores, los lactantes y los neonatos. En insuficiencia hepática y renal van a estar contraindicados siempre y cuando la afectación sea muy severa, ¿sí? Si no es severa, se ajusta la dosis. Bien, vamos a recordar un poco el espectro con las indicaciones. Las quinolonas van a estar indicadas en infecciones urinarias, pero complicadas. ¿Por qué ya no están indicadas en infecciones urinarias no complicadas? Uno, por la gran toxicidad que tienen, y dos, porque en general ya hay una alta tasa de resistencia a las mismas, ¿sí? Entonces, en una infección urinaria complicada, siempre que se tenga el antibiograma y sepamos que ese germen es sensible a quinolonas, ¿sí? Las que se pueden usar son la norfloxacina o la ciprofloxacina, pero insisto, siempre con antibiograma. Ya no se utiliza más, o no debería utilizarse más como tratamiento empírico, por esto que les digo que tiene alta prevalencia ya la resistencia. En enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, son de indicación para el gonococo, las quinolonas, ¿sí? O sea que pueden utilizarse ahí, por ejemplo, cuando haya, bueno, lo mismo que las uretritis ustedes saben que se dividen en gonocóxicas y no gonocóxicas. Siempre que haya, por ejemplo, toxicidad, que estén contraindicados los betalactámicos, o que haya resistencia a los mismos, se puede utilizar para el tratamiento del gonococo a las quinolonas. En la prostatitis, esto es muy importante porque son uno de los pocos antibióticos que concentran tan bien en próstata. O sea que ahí los vamos a usar frecuentemente. En las diarreas, recuerden que, por ejemplo, las diarreas del viajero, que eran por causas bacterianas, se pueden usar las quinolonas. En infecciones respiratorias, sobre todo cuando haya alergia y o resistencia, por ejemplo, a betalactámicos, ¿sí? En un estreptococo pneumoniae que presenta resistencia a betalactámicos, o que un paciente directamente tenga una resistencia. Tengan cuidado, acuérdense de lo de la levofloxacina, pues la levofloxacina se usa muchísimo para infecciones respiratorias, por ejemplo, en bronquitis crónica, en el EPOC durante las reactivaciones y las infecciones. Recuerden que siempre tienen que descartar la tuberculosis para evitar una monoterapia. Y en infecciones también articulares y osteomielitis se pueden llegar a utilizar, sobre todo las quinolonas que vengan que vengan para administrarse por vía intravenosa, ¿sí? Porque en general con estas infecciones el tratamiento es prolongado y el paciente está internado, ¿sí? Es intravenoso. ¿Qué más? Recuerden que levofloxacina y moxifloxacina tenían acción contra Mycobacterium tuberculosis y de hecho eran fármacos de segunda línea que eran extremadamente útiles en los casos de resistencia. La ciprofloxacina, la gatifloxacina y la ofloxacina vienen por vía tópica, o sea, ya sea para ser administradas en gotas oftalmológicas o en gotas óticas, o sea que van a ser muy útiles a este nivel. Y después podemos llegar a utilizarlas no como indicación, sino como profilaxis en la meningitis meningocóxica, que yo ya le decía que antes la rifampicina era la que se usaba y ahora fue reemplazada por las quinolonas para no generar resistencia a la rifampicina.
Y la cirugía electivas colorectales, o sea, cuando el paciente sabe que va a ser sometido, cuando es una cirugía de urgencia, en general lo que usamos es la ciprofloxacina asociada al metronidazol. Bueno, prometí que era corta, así fue, así que muchas gracias y espero que les sirva.